se encuentra en esta videollamada el exdirector de la Conducef y analista financiero. Agradezco a Mario Di Constanzo, quien nos atiende precisamente para hablar de diversos temas económicos. Un gusto en saludarle. Muy buenas noches. Al contrario, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Pues de inicio, si comparte el optimismo del presidente de que en este 2021, en lo que resta del año, pues vamos muy bien. Hay cifras que, según el presidente, advierten que la caída no fue tan severa tras la pandemia y México se va a recuperar con un crecimiento, pues según las estimaciones, más allá del 4%. Mira, yo creo que los pronósticos, los criterios de política económica son demasiado optimistas. Te voy a dar algunos datos que pueden confirmar que no vamos tan bien como dice el presidente. Iniciaría con, por ejemplo, con el tema de la inflación. La inflación ha repuntado. De hecho, la propia Secretaría de Hacienda estima que para 2021, para el cierre de 2021, la inflación se estaría ubicando en 3.8%, que es pues una cifra casi un punto por arriba de lo que originalmente había planeado Banco de México. Ya el último dato en abril refleja que esta inflación ya se ha elevado a 4.27%, mucho impulsada por el crecimiento en los precios, en los costos de los energéticos, la gasolina dentro de él. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el empleo? De acuerdo a datos del propio IMSS, durante enero y febrero, la generación de empleos fue apenas de 163,000, cuando las solicitudes por retiro, por desempleo, se ubicaron un poco más arriba de 300,000 solicitudes en términos cerrados. Quiere decir que prácticamente el doble de los empleos que se generaron fueron las gentes que solicitaron su retiro por desempleo. La economía, de acuerdo a la encuesta de Banco de México, va a tener un crecimiento negativo o una caída en el primer trimestre del año, por lo que yo creo que un crecimiento del 5% es demasiado optimista, porque además hay que reflexionar qué ha hecho el gobierno pues para reactivar la economía, y esto es bien importante. Por ejemplo, Estados Unidos lanzó programas muy ambiciosos de reactivación económica, y en el mes de marzo de este año, es decir, el pasado mes de marzo, en Estados Unidos se generaron 1,000,000 de empleos. Entonces, aquí lo que nos dicen los criterios de política económica es que nada ha cambiado en materia de política económica. Tenemos el problema, y ya es reconocido, de la disminución de exportaciones de automóviles. Sabes que la industria de la exportación de automóviles es una industria muy activa para la economía mexicana. Creo que el único punto bueno, y ni siquiera es una obra o una generación del gobierno mexicano, pues es el incremento en las remesas que nos llegan del exterior. Pero este incremento también es gracias a la recuperación de la economía norteamericana, que es posible enviando sus remesas, que incluso en los 2 primeros meses del año mostraron un incremento con respecto al año anterior. Eso es lo que está jalando la economía de México. ¿Qué es lo que va a pasar? Que probablemente sí el crecimiento sea de 4%, 4-5%, pero ¿qué va a suceder? Que únicamente va a ser para estos sectores más dinámicos, los sectores exportadores, y sin embargo, pues, ¿qué va a pasar con esto? Que la desigualdad, que no solamente ha habido un incremento en la pobreza, sino también un incremento en la desigualdad. Luego, entonces, yo no creo que el año 2021 sea tan bueno como el presidente dice, y mucho menos que los empleos que se han perdido durante la pandemia o se perdieron durante la pandemia se puedan recuperar, como él dice, para el mes de junio. Es prácticamente imposible, cuando todavía en los primeros meses de este año, lejos de haber una generación de empleo, pues más bien está habiendo una pérdida. Los empleos que se están generando son mayormente en el sector informal. Por eso es que los ingresos de las familias están disminuyendo, y de hecho vemos, por ejemplo, cómo se elevan los índices de cartera vencida en los bancos. Los índices de cartera vencida
han venido o se han venido incrementando, principalmente en el crédito de consumo, y es porque la gente no está pudiendo pagar sus créditos y no los está pudiendo pagar pues porque Claro. o disminuyó su ingreso por tener un peor empleo o de plano no tienen empleo y muchos de ellos están cayendo en cartera vencida. Luego entonces no hay motivos para ser tan optimistas, los datos duros ahí están, la deuda sigue creciendo, la vacunación en la que se ha apostado buena parte de la recuperación económica, pues yo te diría que la vacunación no está avanzando en los términos o en la rapidez con la que se requeriría para que esta economía pueda salir adelante. Ya vemos hoy que empiezan las secuelas de la Semana Santa en términos de la gente que ha dado positivo Así es. en COVID. Hoy se publicó un dato que el 50% de las pruebas que se están haciendo en los kioscos de pruebas de la Ciudad de México, el 50% de las pruebas están saliendo positivas. Entonces, no se puede descartar una tercera ola de esta pandemia, pues que finalmente vendría todavía más a golpear a la actividad económica. Te Pero lo más preguntaría importante dos es que hoy puntos. El el gobierno primero, se niega, ¿sí? sí, 2 puntos. Uno, ya lo adelantabas tú, México se recuperaría más rápido, sobre todo apostándole al sector turístico, de donde hemos dependido desde hace muchos años, pero la lenta vacunación pues ha sido este problema que limita a nuestro país el que a nivel internacional se vea ya como una nación en franca recuperación, pero si las vacunas y el proceso es muy lento, pues esto no avanza. Y el otro, ¿tú cómo observas el hecho de que ante la inflación el gobierno haya regresado el subsidio a la gasolina premium, por ejemplo? Mira, para el gobierno es un arma de dos filos que además no va a poder sostener. Ya lo veíamos, por ejemplo, en la recaudación de enero-marzo, la recaudación por IEPS de gasolina se desplomó. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se dejaron de recaudar no menos de unos 25,000 millones de pesos que se tenían pensado recaudar y que no se alcanzaron. Con la gasolina sucede este fenómeno. Si el gobierno incrementa el beneficio fiscal o el estímulo fiscal a la gasolina, pues deja de recaudar. Si no lo implementa, pues los precios de la gasolina empiezan a aumentar como lo hemos visto, que ha optado pues por un punto medio en donde ha perdido recaudación de IEPS y no ha logrado contener el incremento en los precios de la gasolina, que a su vez están impulsando a la inflación y con esto pues el deterioro del poder adquisitivo de las personas. A mí me parece que lo que está haciendo el gobierno pues es ir tratando de paliar la situación, pero a futuro pues tampoco hay una posibilidad de que los precios de la gasolina disminuyan. En los mercados internacionales pues van muy relacionados con lo que está sucediendo con el petróleo, y con el petróleo que ahorita, por ejemplo, está alrededor de los $55 por barril, que es mucho más de lo que se planteó en los criterios de política económica. Por ahí la estimación de los criterios fue de $42 por barril, es decir, estamos casi $12 arriba de la estimación que se dio originalmente. Pero ¿de qué nos sirve si la producción de crudo de Pemex, la producción de petróleo, no ha alcanzado los niveles que venían programados o presupuestados en los criterios de política económica? Se había presupuestado una producción de 1.8 millones de barriles diarios, estamos produciendo apenas 1.6 millones de barriles, o sea, estamos dejando o desperdiciando la oportunidad de obtener mayores ingresos ahorita que el precio del petróleo está alto. Entonces, no hay un solo indicador interno, de consumo interno, de la demanda interna, pues que apoye esta tesis de que la recuperación va a ser rápida. De hecho, de las 50 economías más grandes del mundo, 4 países están pues proyectando que se van a recuperar sus economías hasta el 2023, entre ellos México. 8 países de estos 50 lograron incluso crecer en el 2020, 6 países van a recuperarse en este año y México, junto con otros 4 países, lo hará hasta el 2023.
lo cual pues confirma o apoya lo que yo he venido señalando, que en términos económicos este sexenio pues prácticamente está perdido en materia de crecimiento, pero lo más preocupante es que no se recuperan los empleos y yo creo que en este momento es el enemigo número uno de la economía mexicana. La falta de creación de empleos, que además con las reformas que se han aprobado como las del outsourcing, en el corto plazo, lejos de generar empleo, va a haber desempleo. Hay un análisis, hay estudios que muestran que de los 4.6 millones de personas que están ahorita trabajando bajo el esquema de outsourcing, con la reforma, pues a lo mejor las empresas, sobre todo las MIPYMES, pueden absorber aproximadamente 1.400.000 trabajadores. El resto, pues o va a tener que buscar esquemas alternativos de contratación y más o menos 500.000 de trabajadores se va a ir al desempleo. Entonces, creo que en este punto el panorama es muy negro y mientras no haya una recuperación de la inversión, que además está siendo frontalmente atacada con la incertidumbre que genera el gobierno en cuanto a sus decisiones, pues si no hay inversión, no hay empleo, y si no hay empleo, no hay recuperación del consumo interno, del mercado interno, y no hay crecimiento económico. Finalmente, en este panorama pues adverso, como nos lo explicas, ¿cuáles serían las recomendaciones a la población, sobre todo aquella que a veces utiliza el crédito, la tarjeta, para pues hacer sus adquisiciones para el hogar, para su actividad laboral? ¿Cuáles serían las recomendaciones en este contexto que nos acabas de plantear? Mira, la primera es cuidar mucho el gasto, ¿no? No son épocas de gastar, hay que recortar gasto, hay que preferir el ahorro encima del gasto, ese es uno. No endeudarnos, eso es muy importante porque el endeudarnos lo que hace es comprometer nuestra capacidad futura de ingreso, comprometer nuestra capacidad futura de gasto. Y en este sentido, ante esta incertidumbre, pues perdónenme por ser tan duro, pero nadie sabe si va a tener trabajo de aquí a 3 o 4 o 5 meses. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el uso de la tarjeta de crédito, gastar estrictamente en lo necesario, buscar ser totaleros, es decir, no esperar que se nos vayan acumulando estas deudas. Por ejemplo, es una muy mala práctica por ejemplo, pagar el súper, aunque nos ofrezcan a veces promociones a meses sin intereses, pues es muy mala decisión ir a pagar el súper con una tarjeta de crédito y más diferirlo a meses sin intereses, pues porque cuando acabemos de pagar ese consumo, pues ya nos habremos acabado esto, ¿no? Y en materia del gasto a mediano plazo, es decir, compras, por ejemplo, de bienes más duraderos, yo creo que es momento de esperar y de no excedernos en estos gastos, ¿no? Esto es muy importante porque, pues en realidad no se sabe todavía. Yo les diría que este año va a ser muy, muy complicado, quizás hasta finales de año, y el principal problema pues va a ser el empleo y mucho más el empleo bien remunerado. Pues agradecerle al consultor financiero, ex titular de la Conducef, Mario Di Costanzo, quien nos amplía precisamente el panorama y sobre todo estas recomendaciones para que usted que nos está viendo sepa usar la tarjeta. No es tiempo por la adversidad, por la incertidumbre, sobre todo lo que vendrá en los próximos meses en el manejo de sus recursos. Cuídelos mucho. Gracias, Mario. Muy buenas noches. Al contrario, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio y tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Nosotros